vez te sentiste muy maduro o madura para tu edad? ¿Alguna vez te sentiste mejor rodeado de adultos? ¿Te sentiste más cómoda hablando de temas más adultos con el resto? ¿Alguna vez te sentiste menos niño y más adulto? En este video vamos a hablar de ser muy maduro para tu edad y de dónde viene eso. Vamos a hablar de los simbolismos, vamos a hablar del inconsciente, vamos a hablar de Carl Jung, vamos a hablar de Freud, vamos a hablar de la psicomagia de Jodorowsky y lo más importante, lo que rodea todo este tema, vamos a hablar de el incesto emocional, que es lo que provoca, capaz, estos sentimientos que vos podés estar sintiendo. Mi nombre es Julia Sofía Vega, soy directora de cine, pero lo más importante, soy muy curiosa, me gusta mucho indagar en temas que me interesan, me interpelan y me interesa compartir con el resto. Sigamos con el video. Como dije anteriormente, hay un tema que siempre me llamó la atención, que es, yo era muy madura para mi edad, porque es un tema que recorrió casi toda mi vida. Desde chiquita me decían, no, pasa que ella es muy madura para su edad, no se adapta con sus compañeritos, lo que hacen sus compañeros le parece una huevada, una boludez, no juega con ellos, etc. Cuando yo de chiquita en realidad era súper goofy, estaba a jugar a pelotudeces, era re juguetona, era re infantil, era re boluda, por decirlo de alguna manera. No era una académica respetada a los 8 años. Entonces, ¿qué es lo que me hacía ser tan madura para mi edad? Encima eso es algo que te lo suelen decir como algo súper positivo y lo incorporás con muchísimo orgullo. Como si la infancia fuera una carrera que tenés que terminar rápido y algunos niños simplemente llegaran antes que otros y esos son los que ganan, entre comillas. Porque sí, está como medio mal visto capaz vivir tu infancia de forma normal a veces. No eras muy maduro para tu edad. O capaz al revés. Tuviste que madurar muy rápido para tu edad. Y esa es otra forma de colocarlo. ¿Tuviste que madurar muy rápido para tu edad? ¿Para qué? Porque un niño no necesita madurar tan rápido a menos que algo lo empuje. Bien se sabe que hay niños que tienen que madurar muy rápido para su edad por cuestiones verdaderamente trágicas y muy terribles. Abusos sexuales, violaciones intrafamiliares o fuera de la familia, guerras, extrema pobreza, etc. Pero no a todos nos ha pasado que hemos tenido que madurar muy rápido para nuestra edad por un contexto tan trágico. Y eso no significa tampoco que nuestros casos no sean válidos también. Dentro de estos casos puede haber, como dije anteriormente, violencia, puede haber abandono, puede haber una casa donde vuelan platos contra la pared y que no sea tan fácil de señalar hace que sea muy difícil de identificar y a veces tardemos años en terapia, tardemos años en darnos cuenta qué es eso que nos hizo madurar, porque no es simplemente un trait de nuestra personalidad. A veces es una cercanía tal vez excesiva, una intimidad que parece amor. Una familia donde todos se quieren un montón, donde todos están demasiado cerca. Hace poco salí, yo personalmente, de terapia, con todo este tema en la cabeza. Y salí específicamente con una imagen específica, con una nena sentada en una mesa de adultos. Una nena donde sus pies no pueden tocar el piso, pero aún así está sentada ahí en esa mesa de adultos y escucha los problemas financieros que esa familia tiene, escucha las frustraciones amorosas que sus padres tienen, escucha los miedos que su madre y su padre tienen por separado. No entiende bien del todo qué es lo que escucha, qué es de lo que se habla, pero entiende lo suficiente. Y eso alcanza para que algo se rompa y se reconstruya dentro de ella misma para entender qué es lo que tiene que hacer para vivir en ese entorno. Entiende que tiene que escuchar a la madre y prestarle atención para ser vista y para existir dentro del entorno, que tiene que de alguna manera aconsejar
con las herramientas que tiene, o de alguna manera escuchar y dar una especie de feedback con las muy escasas herramientas que tiene, que a veces tiene que no controlar, que a veces tiene que ayudar a bajar un cambio a la madre cuando está teniendo un ataque de pánico, para que todo no se vaya a la mierda. Y no son cosas que a un niño le correspondan hacer. Sin embargo, algunos niños aprenden muy temprano a escuchar estas cosas tan específicas. Aprenden a escuchar tan bien que terminan confundiendo amor con utilidad. Descubren que cuando sostienen a otros reciben cariño de vuelta, que cuando no generan problemas son valorados y entonces empiezan a desaparecer. Casi sin darse cuenta ya no lloran tanto, ya no piden tanto, ya no molestan tanto, se vuelven seres razonables, lógicos, y ahí se convierten en muy maduros para su edad. Son niños con los que podés dialogar, razonar, hacerlos entender capaz cosas muy complejas para su edad. Son niños comprensivos, razonables, y los adultos los felicitan porque es casi maravilloso, es increíble, es como wow, un niño que pueda hacer esto y lo otro, es llamativo. Lo que nadie se pregunta es ¿qué tuvieron que abandonar de cosas naturales de la infancia para lograr conseguir ser mini adultos? Hay muchas escenas que se repiten en muchas familias. A veces es una madre que llama a su hija para contarle algo que debería tal vez contarle a una amiga. A veces es un padre que convierte a su hijo en su único aliado porque no tiene amigos o porque no confía demasiado en ellos. A veces nadie dice nada de forma muy explícita. La sensación de que hay que estar, de que hay que sostener la familia, de que hay que sostenerse entre sí, de que si yo no estoy ahí para mi mamá, si no estoy ahí para mi papá, todo se rompe. Pero estar ahí para tu mamá, estar ahí para tu papá, ¿de qué manera? ¿Como un hijo, como una hija o como su mejor amiga, su mejor amigo, como su padre, como su madre, como su mujer, como su marido? ¿Qué es lo que hay que sostener? Y entonces parece una responsabilidad extraña, una responsabilidad sin nombre. Nadie le pide directamente. Pero ahí está, flotando en el aire, esa responsabilidad. Como esas tareas domésticas que nadie asigna, pero alguien de alguna manera termina haciendo. Porque si no, ¿quién las hace? Solo que esta vez las tareas son emocionales. Hay que estar ahí para escuchar, hay que estar ahí para estar disponible, para entender, hay que estar ahí para acompañar, hay que estar disponible 24/7. Y cuando eso empieza demasiado temprano, el amor se vuelve confuso. Porque el niño deja de preguntarse, ¿qué necesito yo? Y empieza a preguntarse, ¿qué necesitan de mí? Son preguntas parecidas, pero construyen vidas completamente distintas. Durante mucho tiempo pensé que crecer consistía en volverse más independiente. Ahora no estoy tan segura de eso. Creo que para muchas personas crecer implica algo más extraño. Creo que para muchas personas crecer implica algo, no sé, aprender a diferenciarse, descubrir dónde terminan los demás y dónde empieza uno. Y es muy loco decir esto, pero hace poco aprendí en terapia que ni siquiera sé quién soy. No sé quién carajo soy, porque literalmente construí mi personalidad alrededor de lo que el resto necesitaba. Y no es por victimizarme ni hacer este video más interesante ni nada, pero verdaderamente llegué a un punto en la terapia en la que no podía responder una pregunta tan simple como si no sos esa nena de 7 años que se sintió abandonada cuando sus padres se separaron, y si no sos esa especie de drag queen que se monta para hacer sonreír al resto y para darle una fiesta al resto, ¿quién sos? ¿Cuál es ese punto medio? Entonces, descubrir dónde terminan los demás y dónde empieza uno parece sencillo, pero no lo es para nada, y mucho menos cuando construimos nuestra personalidad en base a quién es el resto y qué es lo que el resto necesita de nosotros. Hay personas que saben escuchar a todo el mundo, pero no saben escucharse a sí mismas. Personas que detectan el dolor ajeno en segundos, pero no pueden nombrar el propio, que siempre están disponibles, que siempre entienden. Y a veces esas virtudes esconden una pregunta más incómoda todavía. ¿Qué pasa
si dejo de ser imprescindible? Porque cuando uno aprendió a recibir amor a través de la utilidad, el descanso se parece mucho más a la culpa. Carl Jung decía que no vivimos solamente entre hechos, vivimos entre símbolos, entre imágenes, entre historias que se repiten. Y hay una imagen que se vuelve una y otra vez cuando pienso en este tema, la del niño que ocupa un lugar que no le pertenece. No importa si es una hija convertida en confidente, un hijo convertido en sostén, una niña convertida en mediadora, un niño convertido en protector. La imagen siempre es la misma, intentando habitar una vida que todavía no le corresponde. Jung hablaba mucho de los arquetipos: el héroe, el sabio, la madre, la sombra y el niño. Y a veces me pregunto cuántas personas crecieron sin poder ser el niño de su propia historia, porque antes de descubrir quiénes eran, ya estaban ocupando otro papel. La fuerte, la responsable, la madura, la salvadora, la que entiende, la que acompaña, la que nunca falla. Personajes admirables, pero agotadores. Freud, por otro lado, tenía una capacidad extraordinaria para señalar algo muy incómodo. La familia no es solamente un lugar de amor, también es un lugar de conflictos, de deseos, de tensiones, de contradicciones. Y eso parece obvio hasta que recordamos cuántas veces intentamos convertir a la familia en algo perfecto. ¿Cuántas veces pensamos que para reconocer una herida primero, tenemos que dejar de querer a quienes nos la provocaron? Como si el amor y el daño fueran incompatibles. Como si una persona no pudiera amarnos y hacernos daño al mismo tiempo. Pero la vida es rara, a veces, y funciona así. Hay padres que aman profundamente a sus hijos y aún así les entregan cargas que no deberían cargar. Hay madres que hacen todo lo posible y aún así confunden cercanía con dependencia. Hay familias llenas de afecto donde nadie sabe dónde están los límites. Y quizás una de las cosas más difíciles de aceptar es que el amor no siempre alcanza para evitar herir al otro. Hay frases que escuché muchas veces. Sos la única persona que me entiende. Y puede sonar como una palabra tierna. Incluso hasta puede sonar linda, romántica, amorosa. Pero depende quién la diga. Y depende quién la escuche. Porque una cosa es que te lo diga, ponerle una pareja, que aún así siento que puede ser una frase un poco problemática de igual manera. Otra muy distinta es que te la diga un padre o una madre. Y quizás ahí aparece algo que cuesta nombrar. Esa sensación de haber sido elegido para ocupar un lugar que nunca fue realmente para vos. Un lugar demasiado grande, demasiado pesado, demasiado adulto. Alejandro Jodorowsky tiene una idea que siempre me resultó muy, muy interesante. No necesariamente por su valor terapéutico o científico, sino por su valor como poético y simbólico. Él decía que el inconsciente, ya que estamos hablando del inconsciente por Jung y por Freud, entiende actos, entiende símbolos, entiende imágenes. Y más allá de lo que cada uno piense sobre la psicomagia, hay algo de eso que me resuena un montón. Que todos conocemos situaciones que entendimos racionalmente y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo de igual manera. Entendemos que no somos responsables de alguien. Entendemos que podemos decir que no, pero seguimos diciendo que sí. Entendemos que somos adultos, pero una parte nuestra sigue viviendo en una escena antigua. Como un actor que terminó la obra hace años y todavía no logró salir del personaje. Y entonces me pregunto si sanar tendrá algo que ver con eso. Con abandonar ciertos papeles, con devolver ciertos disfraces, con dejar de interpretar. Tal vez por eso me gusta imaginar una escena. No una escena real, una escena simbólica. Una mujer adulta entra en una habitación. En una silla sentada, la niña que fue, la observa, y por primera vez la mira como se mira a una niña. No como se mira a una salvadora, no como se mira a una persona fuerte. La mira como una niña. Y le dice, no tenías que entender todo. No tenías que sostener a nadie. No tenías que salvar a nadie. No tenías que ser valiente todo el tiempo. No tenías que convertirte en adulta tan rápido. Podías simplemente ser, existir, equivocarte, necesitar, llorar. Podías ser una carga. Podías ser una niña. Y quizás ahí haya algo profundamente triste. Pero también
profundamente liberador, porque muchas veces la herida no aparece cuando recordamos lo que nos hicieron, aparece cuando entendemos lo que nos faltó. Jung hablaba de la sombra y solemos imaginar la sombra como algo oscuro, violento, terrible, pero muchas veces la sombra contiene cosas mucho más simples. La bronca que nunca pudimos expresar, la necesidad que nunca nos permitimos sentir, el egoísmo saludable que confundimos con crueldad, el deseo, el descanso, la vulnerabilidad, todo aquello que tuvimos que esconder para seguir siendo queridos. Y entonces la pregunta deja de ser ¿qué tengo que cambiar? Y pasa a ser otra. ¿Qué parte de mí nunca tuvo permiso para existir? Volviendo un poco al principio y poniéndome un poquito más técnica, hace poco descubrí lo que es el término de incesto emocional. El incesto emocional básicamente es cuando tus padres te colocan en un lugar que no era para vos. Cuando tu madre te coloca en el lugar de confidente, de mejor amiga, o si sos un hijo varón, de esposo, o cuando tu padre a una hija la coloca en el lugar de mujer, de esposa, también de como confidente, de mejor amiga. Cuando nos dan un rol que claramente no es para nosotros. Y tranquilos, no tiene nada que ver con un incesto sexual ni nada por el estilo, pero se crea esta confusión de la que vengo hablando. Esta confusión donde el niño no sabe qué rol ocupar, donde sentimos una responsabilidad que claramente no es y nunca fue para nosotros. Nuestra personalidad se construye en base a lo que el otro necesita desde una edad muy temprana, donde no tenemos las herramientas ni siquiera para construirlo, y ahí está. Ahí lo construimos. Y ahí nos transformamos en esos niños que eran muy maduros para su edad. Así que con esta data nueva que les traigo, después de salir de terapia llorando y después de haberme visto un par de cuantos videos sobre el tema, les propongo a ustedes que reflexionen si ustedes han sido también esos niños que tuvieron que ser muy maduros para su edad y si no hubiesen tenido que ser tan maduros para su edad, ¿qué niños hubiesen sido? ¿Qué cargas soltarían en este momento? ¿Y en quiénes creen que podrían convertirse si pudiesen soltar todo eso con lo que fueron cargados desde chiquitos? Si les gustan este tipo de videos, los invito a suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Mua!